Bien, hoy vamos a ver una de las partidas más conocidas del ajedrez. Y se jugó en el match por el máximo título mundial entre Tigran Petrosian contra Boris Spassky, año 1966. Se trata de la séptima partida de dicho match. Y lo cierto es que la misma se hizo conocida porque en una posición donde hasta ese momento se solía avanzar en el ataque casi como si fuera una carrera, cada uno en su flanco. Para contextualizar, en el medio juego se entró en una partida de centro cerrado en donde las negras atacarán por el flanco rey, mientras que las blancas intentarán hacer lo suyo por el flanco dama. Bueno, como decía, hasta ese momento era una regla la de atacar como si fuera una carrera, en donde quien golpeaba mejor solía ganar. Y lo paradigmático de esta partida es ver cómo en un momento crítico Petrosian se detiene en su ataque, decide neutralizar dicho ataque enemigo por el flanco dama, bloquea el flanco y luego, recién con el flanco de dama cerrado y con su rey en completa seguridad, retoma el ataque contra el rey enemigo sobre el flanco sobre el flanco rey, sin tener que preocuparse en lo más mínimo del contrajuego blanco, obligando más bien a las blancas a tener que tan solo luchar por defender su rey. Sin dudas, se trató esta de una gran partida, así que sin más preámbulos, pasemos. D4 dio inicio el retador, Boris Spassky. Caballo F6 respondió Tigran Bartanovich Petrosian. Caballo F3, E6, alfil G5, clavando el caballo. D5, caballo B de 2, alfil E7, buscando desclavar el caballo. E3, cerrando la cadena de peones. Vale decir que esta estructura de blancas es muy similar al sistema Londres, pero con el alfil en G5. Caballo B de 7, alfil D3, y ahora, en vez de enrocarse, Tigran Petrosian hace algo que complica un tanto la posición. C5, tensionando el centro. C3, siguió Boris Spassky defendiendo. B6, enroque corto. Alfil B7, siguieron las negras. Y caballo E5. Vale decir que comienza Spassky complicando seriamente la posición. La pregunta es, ¿qué hacer con negras? Si acaso capturar en E5, seguir con dama C7. Bueno, la partida se siguió con caballo por E5. Vale recordar, ¿sí?, que siempre es bueno tratar de complicar la posición. ¿Sí? Este es un recurso típico de los jugadores de Elite. Tratar de complicar la posición, ¿sí?, es un recurso, como he dicho, que se puede lograr tensionando, no cambiando piezas rápidamente, sino cuando fuera estrictamente necesario, sumando presión sobre los puntos críticos, avanzando y no retrocediendo, y en su caso buscando asimetrías, desequilibrios, desbalances. Bueno, lo cierto es que no se podía en este momento hacer dama C7, hubiera sido muy interesante, pero no se podía debido a que las blancas podrían haber seguido con alfil B5, ¿sí?, lo cual pone en serios aprietos al negro, ya que en algunas variantes permite incluso que se meta el caballo por C6. Y ni hablemos si más adelante consiguen las blancas hacer un futuro F4, ¿sí?, consiguiendo un anillo de Maroczy, solidificando la posición blanca. Bueno, claramente Petrosian no quiso entrar en esta variante y por eso decidió mejor capturar en E5, ¿sí?, con caballo por E5. D por E5 y caballo D7. Siguió Petrosian. Ahora, en vez de simplificar, ¿sí?, las blancas deciden mantener piezas y proteger el peón de E5 con alfil F4. Aparte, aprovechando que las negras están un tanto restringidas, ¿sí?, de espacio y por ende no cambiando piezas, porque sí. Bueno, la partida siguió con dama C7, presionando sobre el punto E5, caballo F3, siguieron las blancas defendiendo, y ahora, atento que el bando negro no se ha enrocado corto aún, y con el centro
relativamente controlado, comenzará una avalancha de peones. H6. Alfil G3, siguió Spassky, ¿sí? Previniendo un futuro G5. G5 siguió Tigran, Petrosian. Y B4 inmediatamente respondió Spassky, buscando contraatacar en el flanco dama. H5, amenazando ahora seguir con H4 y ganar así el alfil de casillas negra-blanco. Por eso H4 respondió Spassky. Vale decir que H3 hubiera sido mala, porque las negras hubieran podido seguir, en ese caso, explotando la ruptura con G4, ¿sí? Abriendo como una hojalata el enroque blanco. Por eso directamente H4, G por H4 y alfil F4, manteniendo la defensa del peón E5. Enroque largo, siguieron las negras. A4 siguió Spassky. Y lo cierto es que la posición se ha vuelto tensa para ambos bandos. Las blancas se preparan para en un futuro avanzar, hacer el avance sobre A5 y abrir así columnas, mientras que las negras pueden comenzar a presionar por la columna G, ya que tal columna está semiabierta. La pregunta es, ¿cómo jugarían acá las negras? Bueno, tomate 5 minutos, pensá y luego seguimos. Lo que viene se trata de un momento súper instructivo. Bien, bueno, espero que hayas pensado correctamente. La verdad es que las blancas amenazan por lo pronto seguir con un fuerte A5 y abrir así la posición. La prioridad entonces del negro en estos momentos debe ser la de buscar restringir al mínimo todo contrajuego que las blancas puedan conseguir en el flanco dama. Por ese motivo, ahora las negras siguieron con, bueno, primero con C4 cerrando la diagonal, clausurando dicha diagonal y ganándole un tiempo al alfil. Es verdad que C4 cede, ¿sí?, la casilla D4 para el caballo. Igualmente esta va a ser difícil de aprovechar para el blanco, habida cuenta de que, bueno, primero que desprotegería, ¿sí?, el punto E5, y segundo, desde E4 no logra nada, no ataca nada, ¿sí? Se trata de un falso puesto avanzado. Alfil E2, siguieron las blancas. Y ahora uno de los movimientos más instructivos, ¿sí?, de la partida, A6. Excelente, brillante diría, movimiento, ya que neutraliza completamente cualquier contrajuego blanco en el flanco de dama y le da la libertad al negro de buscar ir al ataque en el flanco rey. El blanco ya no tiene más ataque y lo único que podrá hacer Spassky es defenderse del ataque de Petrosian. Lo que pasa es que si por ejemplo ahora hacen A5, las negras seguirán con B5. ¿Sí? Y si hacen B5, obviamente las negras seguirán con A5, cerrando, clausurando, ¿sí?, el flanco de dama. Bueno, entonces tras A6, las blancas siguieron con rey H1, torre de G8, siguieron las negras presionando de inmediato, pasando al juego, torre G1, defendiendo, torre G4, para buscar doblarse sobre la columna G, dama D2, torre HG8, A5, ¿sí?, finalmente llegó el A5, a lo que las negras respondieron con B5, bloqueando el flanco. Ahora el rey negro está cómodo y seguro. Torre A de 1, alfil F8, ¿sí?, la idea es mejorar el alfil y llevarlo a G7 para atacar desde allí el punto crítico de E5. Por lo que las blancas siguieron con caballo H2, movimiento casi desesperado, buscando jugar con iniciativa, ¿verdad? Ataca la torre pero debilita el punto E5. Bueno, las negras van a capturar en E5 sacrificando la calidad. Las blancas siguieron con caballo por G4 y H por G4, un poco demostrando la idea del sacrificio, ¿sí?, una calidad por dos peones unidos, atacando a un rey que está prácticamente acorralado en la octava fila, en la primera fila, perdón. Por otro lado, si vemos la posición, las blancas no tienen ninguna forma de llegar al rey negro
deberían buscar abrir la posición primero. Por eso ahora entiendo que hicieron E4, ¿sí? Tratando de abrir el centro. Obviamente las negras no pueden capturar, ya que si por ejemplo, bueno, D por E4 sería un completo error, ya que permitiría a ideas de jaque mate, ¿no? Con, por ejemplo, con alfil por caballo E5, y si dama por E5, dama negra D8 jaque mate. ¿Sí? Por eso las negras no capturaron. Volvamos entonces, tras E4, las negras siguieron con alfil D6, desclavando el caballo, dama E3, caballo D7 proponiendo el cambio de alfiles, alfil por D6, cambio de alfiles aceptado, dama por D6, torre D4, intentando bloquear digamos, el avance del peón de E5 y así evitar que se active el fuerte alfil de B7, ¿verdad? Bueno, las negras siguieron con E5, torre D2 y F5, buen movimiento que busca potenciar indirectamente la actividad de ese alfil. A ver, si por ejemplo las blancas ahora capturan en F5, si veamos, si E por F5, las negras seguirían con caballo F6, seguido de un avance del peón D5 a D4, y las blancas estarían complicadísimas, ya que si por ejemplo ahora siguen con F3, bueno, D5, D4, C por D4, E4, buscando abrir más la posición, y si F por E4, caballo por E4, amenazando ir con el caballo a G3, por ejemplo, ese alfil de B7 molesta demasiado, las cosas se ponen feas. La cuestión es que tras F5, volvamos, las blancas finalmente capturaron en D5. Y las negras van a seguir con F4. Me parece también instructivo, ¿sí?, el hecho de que no se captura de inmediato con el alfil el peón de D5, sino más bien se empieza a jugar con los peones, se empieza a avanzar, a presionar la posición, utilizando más bien este peón que está en D5, este peón blanco, lo utilizan las negras como si fuese un escudo, un tapón, ¿sí?, que bloquea la actividad de las piezas blancas. Buena jugada, ¿sí? Entonces, F4 dijimos, 4 peones al ataque, dama E4, siguieron las blancas, única, ¿sí?, dicho sea de paso, caballo F6, atacando, dama F5 jaque, rey B8, y vale decir que ahora a las blancas les encantaría poder venir de inmediato con su dama a E6, ¿sí?, proponer el cambio de damas. La cuestión es que no lo pueden hacer de inmediato, ya que si por ejemplo ahora mismo hacen dama E6, ¿sí?, esto sería un error, ya que las negras seguirían con caballo E4, atacando, y si mueven por ejemplo la torre, bueno, las negras podrían seguir con caballo por F2, jaque, y habría jaque mate, ¿sí?, a la próxima, ya que ahora sí rey H7 única, con G3 jaque mate, ¿verdad? Por eso, bueno, volvamos. Tras dama F5, siguió rey B8, y tras rey B8, luego F3. Finalmente siguieron las blancas, ¿sí?, un poco controlando la casilla de E4, evitando que el caballo llegue justo ahí. Bueno, las negras ahora siguieron con alfil C8, neutralizando esa dama. Y dama B1. G3, los peones conectados siguen avanzando. Torre 1, dándole un lugar, una casilla de respiro a ese rey. Y H3, rompiendo la guarida del rey blanco. Alfil F1, torre H8, G por H3, alfil por H3, rey G1 defendiendo, alfil por F1, rey por F1. Creo que a estas alturas la ventaja negra es abrumadora, ¿verdad? Las negras siguieron con E4. Y vale decir que en esta posición las blancas no pueden capturar. Primero no pueden capturar con torre, ¿sí? No pueden torre por E4 porque seguiría torre F8, perdón, torre H8, torre H1 jaque, y la dama que está en B1 caería a la próxima, ¿verdad? Tampoco pueden capturar de peón,
¿sí? F por E4 debido a que las negras seguirían con F3 y esos peones pasados y conectados dan una ventaja casi decisiva. Por todo esto es que tras C4 las blancas siguieron con dama de 1 y caballo G4, segundo sacrificio posicional. La idea es intentar desviar el peón de F y así poder seguir avanzando los peones pasados y conectados. ¿Sí? Y encima hay que capturar. ¿Sí? Vale decir, si las blancas no capturan, puede seguir un fuerte caballo E3, ataque doble y la dama que está en D1 caería. Bueno, por eso F por G4, F3, siguieron las negras y ya hay hasta amenazas de jaque mate. Torre G2, intentando sostener un poco la posición, pero tras F por G2, las blancas ni siquiera esperaron la próxima respuesta y se rindieron. ¿Sí? Ya que igualmente si por ejemplo rey por G2, seguiría torre H2 jaque, y si rey G1, dama H6, hay ideas de mate, ¿sí? Con dama H6. Por ejemplo, una de ellas es si torre 2, torre H1 jaque, y si rey G2, dama H3 jaque mate. Bueno, excelente partida, espero que les haya gustado. Espero que les haya parecido instructivo la forma de defenderse de Petrosian en el flanco dama, particularmente cómo es que pudo detener un ataque hasta dejarlo sin fuerza, para luego ganar tiempos y fuerzas en el flanco rey. Sí, vale decir que actualmente es un recurso que se tiene bastante presente en el ajedrez de Elite. Suscríbanse, dejen sus comentarios, dale like y bueno, nos vemos en un próximo video. Saludos.